¿no? Bueno, chicos, chicas, empezamos ahora con el segundo punto de la unidad, que es el referido al poder constituyente en las provincias y centralmente, y muy importante, a la inconstitucionalidad de reformas constitucionales, que es un tema clásico en el derecho constitucional. Lo vienen viendo, lo han visto mucho con Valenzuela. Vamos a revisar algunos de los fallos que vieron con Edgardo Valenzuela y lo que ha pasado también a nivel nacional con la reforma de la Constitución de La Rioja el año pasado, cuando el gobernador Casas forzó una reforma constitucional con enmienda y no pudo prevalecer porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación la declaró inconstitucional. Ahora, chicos, por favor, muy importante, para este tema, la lectura sí o sí imperativa es Fernando Luna en Poder Constituyente y Reformas Constitucionales en el Derecho Público Provincial, que está en el primer tomo de Pérez Guilú. Este texto no lo podemos subir a la web, pero está en todas las fotocopiadoras y está también el libro de Pérez Guilú, los 3 tomos, en la biblioteca de la UNLAR. Es muy importante, por favor, que lean el texto de Luna y después lo actualicen con lo que damos con la lectura de los fallos que ahora vamos a mencionar. El primer fallo es un clásico, Soria de Guerrero, lo conocen, y en esa oportunidad la Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo que era una cuestión política no justiciable la revisión de una reforma constitucional. Pero ya en 1989 la Corte de Mendoza, en un fallo muy, pero muy denso, jurídicamente riquísimo y disfrutable, más allá de que yo no comparto su doctrina, la Corte Suprema de Mendoza, un fallo escrito por Rulo Kemelmacher de Carlucci, una de las juristas más brillantes de la Argentina, es la autora del anteproyecto de reforma del Código Civil y Comercial de la Nación, junto con Hayton de Nolasco y Lorenzetti. La Corte de Mendoza, con un fallo de Kemelmacher, dijo que sí se podía revisar una reforma constitucional y declaró incluso la inconstitucionalidad de la reforma que quería hacer la provincia de Mendoza. Eso fue tomado de alguna manera en consideración cuando se resuelve el leading case más importante que ustedes han estudiado ya, que es el caso Fait. Vamos a revisarlo brevemente porque en Fait la Corte Nacional, aunque no lo dice claramente, abandona la doctrina de las cuestiones políticas no justiciables y dice que la Convención Constituyente de 1994 se excedió en sus atribuciones conferidas por la Ley 24.309 al poner nuevos requisitos para exigir un nuevo acuerdo de los jueces de más de 75 años de edad. Esto es un tema que permitió que Fait siguiera siendo juez de la Corte hasta los 99 años, o creo que ya había cumplido 100 cuando dejó el cargo y falleció, y después también se quedó Petracci y también se quedó Hayton de Nolasco, aunque con una particularidad que después, si tenemos tiempo, vamos a analizar, y si no, no. De todos modos, Fait estaba vigente seguro hasta el año 2016. Pero en el año 2017 la Corte sorprendió, la nueva Corte, la Corte de Macri. No es la Corte de Macri, por favor. Rosati y Rosenkrantz no son personas que reporten al macrismo ni nada por el estilo. Pero la Corte nueva, que queda a partir de la asunción de Macri, decide que la Convención Constituyente de 1994 sí podía reformar la Constitución en el aspecto de exigir un nuevo acuerdo a los jueces mayores de 75 años, y por lo tanto el doctor Schifrin, juez federal de La Plata y un gran tipo por otro lado, tuvo que dejar el cargo y después, poco tiempo después, se murió. De todos modos, la actual doctrina de la Corte es la que expresa el caso Schifrin. Después, respecto a temas provinciales, hay 2 fallos, chicos, que son importantísimos porque han significado una penetración de la Corte Nacional en temas propios del derecho público provincial. El primero, en el año 2013, fue UCR de Santiago del Estero contra Provincia de Santiago del Estero, cuando se controvierte si Gerardo Zamora podía
presentarse nuevamente al cargo del gobernador después de una reforma constitucional que había hecho que solo autorizaba un periodo más. Pero Zamora, siguiendo un poco lo de otros gobernadores como Ángel Oz en Córdoba en 1987, quería aprovechar para mandarse un segundo mandato. Después Evo Morales en Bolivia hizo algo muy parecido, pero no hay que decir nada porque queda mal hablar de Evo Morales, tampoco tengo ganas de hacerlo, me cae muy simpático. Pero todos los que están en el poder se quieren quedar todo lo que puedan. La Corte intervino, a pesar de que era un tema de interpretación de la reforma de la Constitución de Santiago del Estero, pero la Corte intervino y ordenó que Zamora no pudiera ser nuevamente candidato a gobernador, invocando la violación del principio republicano de división de poderes. Lo mismo, chicos, lo mismo les pasó a ustedes. Me imagino que todos ustedes habrán votado en el plebiscito de enero del año pasado, cuando el gobernador Casas sometió a enmienda la posibilidad de su reelección como gobernador modificando la Constitución de La Rioja. La Corte también se metió, también invocó el principio republicano, también dijo que se había violado el proceso de la propia Constitución para reformarse y Casas no pudo ser gobernador de nuevo y ahora lo tenemos a mi amigo Ricardo Quintela. Bueno, entonces estos fallos tienen que leerlos muy bien, conocerlos muy bien y van a ser materia objeto de los trabajos prácticos. Vamos ahora finalmente a, bueno, el de La Rioja ya se los mencioné, es el que va en el trabajo práctico, ya lo tienen claro. Y ahí cuando hagan el estudio del caso, esto vayan viéndolo, después lo van a poder consultar con Fernando y con Viviana, que son nuestros ayudantes, van a ver que tienen que analizar siempre los fallos, teniendo en cuenta los temas que se trataron, si era admisible o no la causa. No se olviden que para poder entrar en la Corte Nacional es necesario que se viole la Constitución Nacional. Y eso es lo que revisa la Corte, si hay causa federal o no hay causa federal. Ahí es muy importante saber cómo se llegó a la Corte Nacional y qué decisión tomó la Corte de manera concreta. En el caso de La Rioja fue anular la reforma que se había hecho en diciembre, que se sometió a referéndum en enero, y se argumentó que se había violado el sistema republicano. Vamos ahora muy rápido, pero muy rápido, al formato de un poder constituyente de segundo grado. En todos los casos se van a encontrar en todas las provincias con un sistema en el cual, por un lado, la legislatura ejerce el poder preconstituyente, es decir, en todas las provincias, la legislatura, con un determinado número de votos, en general una mayoría calificada o de 2/3 de la totalidad de los miembros, resuelve la reforma de la Constitución. Y después, un segundo grado ejercido efectivamente por una convención constituyente, que es la que lleva adelante la reforma constitucional. Eso es común a todas las provincias, pero chicos, no hay dos provincias iguales. Y por lo tanto, nosotros lo que vamos a ver en este tema, con el trabajo de Luna y con esta presentación que estamos subiendo a la web, es lo siguiente: algunas características importantes. Primero, de quién es la iniciativa del proyecto de reforma. Ustedes van a ver que puede ser del Ejecutivo, puede ser del Legislativo, a veces las constituciones no dicen nada, pero ese es uno de los temas que se juegan en la cuestión de una reforma constitucional. Si es declaración o ley, viejo debate, porque como el artículo 30 de la Constitución Nacional dice que la reforma debe ser declarada por el Congreso, siempre se ha discutido si era una declaración o era una ley. A nivel nacional, ya la última reforma, que fue la más legítima de todas las que hemos tenido en un siglo y medio, fue hecha por una ley y no hay ningún problema, pero es un tema que se ha discutido en la doctrina. ¿Se puede vetar o no se puede vetar? Algunas constituciones dicen, si es una ley puede vetarse, si es una declaración no puede vetarse. Otras constituciones dicen, aunque sea una ley, no puede vetarse. Eso me interesa que simplemente lo vean en general con el trabajo de Luna y después lo profundicemos en las que vamos a ver. Respecto a las mayorías, en general, siempre estamos hablando de mayorías calificadas de 2/3 del total de los miembros. También puede haber alguna excepción, la van a tener marcada.
Y finalmente la necesidad de un referéndum constitucional posterior, como es el que prevé Mendoza y como es el que prevé también Chaco, donde es necesario someter la reforma a un referéndum constitucional una vez producido. Acá, por favor, tengan presente lo siguiente: distingan cuando estamos hablando de reforma lo que es enmienda de lo que es reforma puntual. Entonces, acá que es importante que ustedes tengan presente que en general en nuestro derecho público se puede hacer una reforma integral o total o de muchos artículos por una convención constituyente convocada después de que la legislatura ha decidido convocar a la reforma y fijado los temas. Y ahí se llama una convención constituyente. Pero todas las constituciones prevén también la posibilidad de la enmienda de un artículo, en cuyo caso ese artículo es enmendado con una mayoría calificada por la propia legislatura y sometido a referéndum ratificatorio por el pueblo en la primera elección en las condiciones en que lo decide. Eso fue parte también del debate de la reforma de la Constitución de La Rioja que hizo Casas entre diciembre del 2018 y febrero del 2019. Respecto a las facultades, también hay bastante escrito, simplemente tienen que tener los conocimientos básicos. No quiero abundar en esto porque prefiero que lo lean primero y lo estudien y después nos hagan las preguntas que tengan duda. Y finalmente nos instalamos con lo que la cátedra les demanda para el examen parcial y para el trabajo práctico, que es conocer el tema del poder constituyente en general y conocer por lo menos 3 provincias en particular. Esas 3 provincias no son elegidas al azar. Obviamente la provincia de La Rioja la tienen que manejar muy bien. También tienen que conocer la provincia de Buenos Aires, porque la provincia de Buenos Aires tiene un sistema muy particular de reforma constitucional. La provincia de Buenos Aires prevé la posibilidad de una enmienda con ratificación popular posterior, pero de muchos artículos. Y esto se usó en una ocasión durante el gobierno de Cafiero en 1989. Y la Constitución de Mendoza tiene la particularidad de que la decisión legislativa de llamar a reforma constitucional es la que se somete a referéndum antes de que efectivamente se conforme el cuerpo constituyente y por lo tanto también ha tenido diversos avatares. Tienen en la presentación, acompáñenme para verlo muy rápidamente, cada uno de los procedimientos y las disposiciones constitucionales que ustedes pueden sacar de cada constitución. Desde ya, imagino que todos ustedes habrán bajado de internet la totalidad de las constituciones provinciales argentinas. No es que les vayamos a preguntar en el examen qué dice cada una, pero por lo menos 4 o 5 constituciones de memoria les aconsejo que conozcan muy bien. Chiste, chiste. Bueno, entonces, ya tienen los primeros puntos de la unidad 1. Queda pendiente, porque les estamos subiendo el material en estos días, el último punto, que es el proceso constitucional de La Rioja. Pero hacemos ahora un breve resumen. Ya tienen en la web la introducción general a la materia y las características y la conformación de los grupos de trabajos prácticos que hoy, miércoles 18 de marzo, comienza a correr el plazo para hacerlo. En segundo lugar, tienen el primer punto, que es la introducción al derecho público provincial. ¿Qué características tiene? ¿Qué ha pasado con el derecho público provincial argentino desde 1986 a la fecha y cuáles son los principales aspectos relevantes del mismo? ¿Cómo es el poder constituyente en las provincias, con especial énfasis en la provincia de La Rioja y en la jurisprudencia vigente de la Corte Nacional? Y a eso vamos a agregar en estos días el último punto, que es la reforma de la Constitución, el proceso de las reformas de la Constitución de La Rioja. Arranca en 1855-56 con la primera Constitución, continúa, hay una reforma importantísima, crucial, en 1986, después tenemos reformas parciales en 2002, 2007,
que no funcionó por enmienda 2008 y 1998, y eso es lo que tienen ustedes que estudiar como unidad 1. Quedamos atentos a las preguntas y terminamos esta primera unidad.